Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día lunes de discusión alrededor de la propuesta Petro de una asamblea constituyente. Esta mañana, mucha atención, el propio presidente está aclarando que su constituyente, dice él, no es para reelegirse ni para salvar sus reformas sociales, las que no han logrado pasar en el Congreso. Dice él que lo que quiere es examinar qué de la Constitución, la del 91, de hace 33 años, no se ha desarrollado en temas sociales y de reforma agraria, y mete un larguísimo listado de los temas que él quisiera resolver, reformar a través de cambios constitucionales. Aunque el presidente Petro dice que no quiere volver a ser presidente ni que quiere extender el periodo, dice enseguida que sí hay que adecuar en la Constitución para que coincidan los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente, y que el problema no es la Constitución actual, sino que no se ha aplicado. Bienvenidos, esto es todo un galimatías lo que tiene armado el presidente Gustavo Petro, porque acosa a los quienes han gobernado en los últimos 33 años de gobernar para poderes mafiosos, que han gobernado manteniendo un régimen criminal y corrupto, y con este argumento el presidente Petro dice hay que cambiar la Constitución, inclusive suponiendo que todo lo anterior fuese cierto, como si el cambio de una Constitución sacara a los corruptos y a los mafiosos de la ecuación. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema en esta entrevista que se la recomiendo, la hace Andrés Mompotes, que es el director del periódico El Tiempo. El presidente Petro dice que la propuesta de constituyente tendría 6 puntos, que en realidad son muchos más, pero los menciono. Implementación efectiva del Acuerdo de Paz del 2016, dice él, para hacer una reforma agraria o para solucionar el problema de las drogas o para arreglar el problema de desorden territorial. Y dice, segundo punto, garantizar condiciones mínimas de vida que incluyan salud, pensión y acceso al agua. Él dice que son 6 puntos, pero aquí ya van como 10. Una reforma judicial que sea más efectiva, propone un reordenamiento territorial, propone la educación como un derecho en Colombia, que eso ya está consagrado, la verdad, y establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación. Suponga usted que el fin de la violencia y la reconciliación se hacen a través de una constitución. Y añade el presidente Petro un 7º punto, porque le va colgando uno tras otro el cambio climático. Así pues que ya vamos a hablar. Estos son los temas que el presidente Petro quisiera en la nueva constitución. Dice el presidente que la constitución o la constituyente no sería para sacar adelante sus reformas, pero sí para tocar los temas que a él le interesan en las reformas y saltarse lo que él llama poderes constituidos. Sería una propuesta de constituyente con un camino particular, dice él, cabildos abiertos, asambleas populares, y dice el presidente Petro textualmente, si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar. El poder constituido es, por ejemplo, el Congreso de la República. Supongo yo que esto significa automáticamente disolver el Congreso y también, porque es un poder constituido, llamar a elecciones presidenciales. Es decir, el camino que está abriendo el presidente Petro es un camino anchísimo, peligrosísimo, que ya lo han intentado otros países. El presidente está en la movilización popular, ese es el eje de su discurso, y habla de cabildos abiertos y habla de movilizaciones del pueblo. Cuando se hable una constituyente, reconoce el presidente Petro, es el pueblo el que decide. Ahora, vaya y limite usted qué quiere decir pueblo o quiénes son pueblo en Colombia. Ya vamos a hablar desde este tema que, por supuesto, depende de él el futuro de Colombia. Entre otras cosas porque el presidente Petro está haciendo todo lo que dijo que no haría. No lo negó, la verdad, ni una, ni 2 veces, ni 3, 7 veces. Dijo que no a la idea de convocar a una asamblea constituyente, como terminó finalmente confesándolo. No solo eso, el presidente regañó aquí en Periodistas en Blue, que le preguntaron de una constituyente, dijo, ustedes me preguntan eso porque me quieren hacer parecer como un dictadorcito de izquierda. Si eso es lo que el presidente cree, eso es lo que está sucediendo. Bienvenidos, muchas historias. Ya les voy a recordar la vez jurándolo ante Antanas Mocus, ante Claudia López, cuando el presidente se camuflaba en el centro, jurando, escribiendo en mármol que no habría asamblea constituyente. Y para probar que el presidente va en serio, esta mañana el presidente se está trasladando
al Caribe colombiano. Va a visitar varios departamentos, va a estar en Montería, va a estar en Sucre, va a estar toda esta semana en el sur del departamento de Bolívar, en lo que llama Gobierno con el Pueblo. El presidente Petro acaba de cancelar desde la Casa de Nariño un desayuno que tenía con miembros de la Comisión Séptima. Cancelado ese desayuno, el presidente lo que comienza es, en la práctica, una campaña electoral, seguramente para dejar de gobernar, una campaña electoral para dedicarse a sacar adelante su constituyente. Bienvenidos, todo girará, desafortunadamente, de aquí en adelante, menos gobierno, más en plan de candidato electoral. Si es constituyente, el presidente Petro tendrá que ganar esa constituyente y tendrá que poner a su gente al frente de la redacción de una nueva constitución, lo mismo que pasó en Chile. Ojo, en Chile el presidente Boric, también de izquierda, también de la primera línea, basado en ese movimiento popular, llegó a cambiar la constitución y sufrió allí la gran derrota. Muchas historias para compartir. Les hablaré esta mañana a propósito de reelegidos, de Vladimir Putin, que seguirá en el poder en Rusia, envalentonado hasta el año 2030. Logró un poder omnímodo, 87% de los votos, un mandato nuevamente de 6 años. ¿Qué es lo que pasa cuando comienzan a hacerse reelegir una y otra vez? Cerrar los ojos y confiar en que aquí hay instituciones. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. También les contaré, por supuesto, del fin del cese al fuego con los disidentes de las FARC por un ataque a indígenas NASA en el departamento del Cauca, dice el presidente Petro, y en esta tiene razón. Esos señores no se tomaron en serio lo del cese al fuego y lo del proceso de paz total. Hoy vamos a acompañarlos, estamos desde el canal de YouTube, estamos en plataformas, en streaming, estamos en redes sociales para acompañarlos, para quienes quieran opinar sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde Cali, el presidente Gustavo Petro reconoció que fue un error gobernar con un gabinete pluralista. Criticó la Fiscalía General de la Nación, asegurando que se han dedicado a perseguirlo. Cerró la posibilidad de un acuerdo nacional. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. En un discurso donde atacó al Congreso y a los poderes judiciales. Lo que se está fraguando es cómo no podemos gobernar. ¿Cómo se burlan del voto popular? Esto contradice lo dicho por el presidente en 2018. En esa campaña firmó sobre mármol que no convocaría una constituyente. Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. Mensaje que repitió en la más reciente campaña de 2022. Esto en medio del debate de Caracol Noticias y Blue Radio. Primera pregunta, ¿convocarían, promoverían, impulsarían una asamblea constituyente? No los tres. Y en ese mismo año, en 2022, el presidente de la República, Gustavo Petro, también había desechado la posibilidad de una asamblea constituyente en entrevista con Blue Radio. El cimentar en la opinión pública la idea de que están a punto de elegir un dictador de izquierda, como varios que existen en América Latina. Ante la polémica, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Senado, Iván Name. Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto. El senador Humberto de la Calle, uno de los padres de la Constituyente del 91. Hablar de persecución, como lo habló de golpe blando, vive en un proceso de victimización que no es cierto. Nadie quiere que se caiga el presidente. El senador de Cambio Radical, David Luna. No pretenda parecerse a Maduro. Termine su vida política con altura, no como un vil dictador. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. No les basta con que el M-19 haya estado y participado en la construcción de la Constitución del 91. Quieren salir a destruirla, como quieren destruir el sistema de salud. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Yo sigo creyendo en que es posible un acuerdo nacional en el que a través de un diálogo y una concertación nos pongamos de acuerdo los colombianos en cómo resolver los problemas del país.
Y hoy en entrevista con el diario El Tiempo, el presidente Petro aseguró que su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente no tiene nada que ver con las reformas sociales de su gobierno y descartó que quiera alargar su permanencia en la Casa de Nariño. La senadora firmante de la ponencia de archivo de la reforma a la salud, Norma Hurtado, anunció a través de sus redes sociales que después de esta decisión fue objeto de amenazas e intimidaciones. Mi responsabilidad en el Senado es ejercer un estudio cuidadoso de las reformas. Estas intimidaciones hacia mí, hacia mi familia, buscan silenciar. En pocas horas se llevará a cabo el desayuno del presidente Gustavo Petro con los 14 congresistas que hacen parte de la Comisión Séptima del Senado con el propósito de salvar la reforma a la salud. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió a capa y espada la reforma que se somete a uno de sus últimos salvavidas. Quienes durante décadas y casi toda nuestra vida política hemos estado en la oposición, tenemos 3 principios fundamentales: resistir, persistir y nunca desistir. El señor presidente de la República ha dicho que enfático y claro, no se retira. A la solicitud de archivo de la reforma a la salud se le unió el expresidente Álvaro Uribe. Con el argumento de la prevención, van a consolidar un monopolio estatal dañino. Lo urgente es garantizar unos hospitales públicos sin politiquería, sin frondas burocráticas. Fue un fin de semana agitado en el departamento del Cauca en cuanto a orden público se refiere. Tras la minga del viernes pasado en Cali, un grupo de indígenas fueron atacados, regresando a sus resguardos por integrantes de las disidencias de las FARC. Desde allí le están pidiendo al ministro de Defensa que actúe, mientras que el presidente Gustavo Petro rechazó el ataque. Leonardo González, coordinador de Indepaz. La arremetida en los últimos años por parte de este grupo contra las comunidades indígenas en el Cauca debe generar un rechazo absoluto de la ciudadanía y el gobierno en su totalidad. El gobierno nacional suspendió el cese al fuego pactado con las disidencias de las FARC en 3 departamentos luego de que esta guerrilla atacara a indígenas en el Cauca. El mandatario Gustavo Petro aseguró que aprovecharon la tregua para fortalecerse. En 3 días se reactivan las operaciones militares en la zona. Oti Patiño es el alto comisionado de paz. Evaluar, algunos de los términos, como por ejemplo cese al fuego nacional. De alguna manera tiene que ser cese al fuego nacionales, pero también con implicaciones territoriales. La gobernadora del Valle del Cauca y el gobernador de Nariño adelantarán un consejo extraordinario de seguridad. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Es con las comunidades, porque tenemos que hablar con las de esas campesinas, ellos que están sintiendo, qué están pensando, qué está pasando allá arriba. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Lo que me presto es hacer un consejo de seguridad departamental que me permita evaluar la situación del decreto que ha expedido el señor presidente. A la agencia jurídica del Estado le solicito que adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del presupuesto general de la nación y que con estos podamos financiar un mejor metro para Bogotá. Esa fue la advertencia del presidente Gustavo Petro en caso de que la Alcaldía Mayor de Bogotá no acepte la propuesta de un metro mixto para la capital del país. Según el presidente, si la Alcaldía Mayor mantiene el proyecto actual, las pérdidas para la capital del país serían billonarias. El proyecto mixto ahorra 10.000 millones de pesos en emisiones, mientras que el elevado apenas 6.500. El jueves pasado, el alcalde mayor de Bogotá respondió que el trayecto del metro de Bogotá no se iba a modificar. Tenemos un metro en construcción y en ejecución, y el compromiso mío con la ciudadanía, el compromiso mío como candidato y ahora como alcalde legal es sacar adelante ese proyecto. Узнать мое мнение по поводу демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократично. Sin garantías, sin oposición y tal y como estaba previsto, Vladimir Putin ha vencido en las elecciones presidenciales que se han celebrado en Rusia en los últimos 3 días, obteniendo el 87,29% de los votos y prolonga su mandato hasta el año 2030. El autócrata ruso ha recibido esta mañana las felicitaciones de Venezuela, Irán, Corea del Norte y China. Multitudinaria protesta en las calles de Cuba contra la escasez y las penurias, sobre todo por los cortes de energía. La movilización de este fin de semana fue iniciada en Santiago de Cuba y a la que se sumaron otras provincias. Es la mayor desde las protestas de julio del 2021 que acabaron con cientos de detenidos. Avanza la concentración de la Selección Colombia en Londres, que este viernes se enfrentará a la Selección de España en amistoso internacional. 3 caras nuevas: Gustavo Puerta, Juan David Cabal y Gabriel Fuentes se suman a la concentración del equipo colombiano. Entre tanto, inicia la semana en el fútbol colombiano con nuevo goleador histórico: 225 goles para Dairo Mauricio Moreno Galindo. Estás escuchando